Hoy vamos a abordar algunos de los elementos más grandes, quizás los más grandes que existen en el universo, dejando de lado el universo mismo, es decir, las galaxias. Y después de haber, en los episodios anteriores, hablado sobre sus colisiones, los movimientos que tenemos en la nuestra y las estructuras increíbles que encontramos ahí, hoy vamos a sumergirnos en su historia agitada. Porque sean gigantes o enanas, ninguna galaxia es inmutable. En perpetua evolución interactúan entre ellas, se rozan, chocan y se fusionan. Y ocasionalmente, algunas de ellas incluso pueden verse barridas. Todos estos son eventos cataclísmicos que explican la gran variedad de formas que adoptan estos vastos conjuntos de gas y polvo, que pueden contener desde unos cuantos millones en las más pequeñas hasta varios cientos de miles de millones de estrellas en las más grandes. Y ya que hay que empezar la historia en algún lugar, entremos en materia con los más conocidos, los clichés. Cuando escuchamos ese nombre, galaxia, a menudo se nos viene a la mente la imagen de un remolino, de un vórtice. Estas galaxias espirales, con aspecto de huracanes cósmicos, son las más emblemáticas y también las más numerosas en el universo. Principalmente presentes en las regiones periféricas de los cúmulos galácticos, representan entre el 60 y el 70% de las galaxias que conocemos. Habitamos una de tamaño mediano, la Vía Láctea, de la clase de las llamadas espirales barradas y con un diámetro del orden de 100.000 años luz. Dentro de las espirales, las estrellas, el gas y el polvo interestelar se han concentrado y se encuentran aplanados en un disco en rotación, en el cual se han formado largos brazos espirales que se enrollan y nacen desde el centro. Estos brazos, dependiendo de los eventos que han marcado a lo largo de grandes escalas de tiempo, las vidas a menudo agitadas de las galaxias pueden dividirse, fusionarse o retorcerse y así dar origen a una gran variedad de aspectos. De hecho, en el universo, cerca de la mitad de las galaxias de este tipo poseen, como la nuestra, una barra que atraviesa sus núcleos y a través de la cual se piensa que se drena parte de los flujos de gas que alimentan de materia a sus brazos espirales. Es en estos últimos, más densos que el promedio galáctico, donde se enciende, a partir de nubes de gas frío que colapsan sobre sí mismas, la gran mayoría de las estrellas. Mientras que el bulbo central, por su parte, está compuesto casi exclusivamente de estrellas muy viejas. Aquí se puede ver que esta espléndida espiral posee brazos ricos en cúmulos de jóvenes estrellas azules formadas recientemente. En esta imagen, las estrellas que pueden ver aquí, situadas en primer plano, pertenecen a nuestra Vía Láctea. En cuanto a esas pequeñas galaxias que se pueden distinguir aquí y allá, en realidad son enormes, pero están extremadamente lejos, situadas en el fondo, y por eso nos parecen tan pequeñas. Como resultado de interacciones o colisiones repetidas con otras galaxias, las galaxias espirales pueden desestructurarse, perder la gran mayoría de su materia interestelar o incluso convertirla casi por completo en estrellas hasta el punto de volverse a veces irreconocibles. A partir de entonces, privadas del combustible nuclear necesario para encender nuevos soles, toman la forma de galaxias lenticulares, en las que el disco parece haber perdido sus brazos espirales. Aquí, el medio interestelar prácticamente ha desaparecido. Privadas de la cantidad de materia prima necesaria para generar estrellas, estas galaxias gigantes, a menudo mucho más imponentes que las espirales clásicas, representan la transición hacia las llamadas galaxias elípticas, galaxias de forma vagamente esférica, que representan cerca de un tercio de todas las de nuestro universo, y en las cuales la cantidad de estrellas disminuye progresivamente a medida que uno se aleja de un núcleo muy luminoso en dirección a bordes difusos. Extendidas en un amplio rango de tamaño y luminosidad, las galaxias elípticas son el resultado de fusiones y colisiones repetidas. Pueden ser muy pequeñas, apenas más brillantes que un cúmulo globular promedio, y resultar de un lento despojo de sus gases por parte de imponentes galaxias vecinas. O, en el extremo opuesto, pueden tomar la forma de galaxias elípticas gigantes, las galaxias más masivas del universo, que se encuentran exclusivamente en el centro de enormes y densos cúmulos de galaxias. Estos titanes del espacio son el producto final de fusiones repetidas de galaxias espirales. En todos los casos, sin importar su tamaño, en las elípticas, la gran mayoría de la materia interestelar ya se ha encendido, se ha transformado en estrellas y las nubes de gas ya han dado todo lo que podían. El medio interestelar, el combustible de las estrellas, se ha agotado. Todas estas galaxias están compuestas casi exclusivamente por estrellas viejas. Y con el tiempo, todas las galaxias parecen tender inexorablemente hacia esta forma.
Estrellas cuyos movimientos de rotación alrededor del centro galáctico siguen órbitas desordenadas, en una danza compleja y caótica. Finalmente, junto a las elípticas exangües, las espirales y las lenticulares, encontramos galaxias llamadas irregulares. Se piensa que estas galaxias, que no tienen ninguna estructura recurrente, debieron ser muy numerosas en los primeros tiempos de nuestro universo. Pero su número habría disminuido desde entonces debido a las interacciones y colisiones repetidas, hasta el punto de que hoy en día solo representarían el 10% de todas las que hay allá arriba. A menudo de tamaño modesto, las irregulares contienen solo unas decenas de millones hasta unas decenas de miles de millones de estrellas como máximo. La mayoría de las veces se encuentran orbitando alrededor de galaxias espirales mucho más masivas que ellas, y esta imponente proximidad es suficiente para crear ondas de compresión en su medio interestelar y desencadenar allí la formación, en cascada, de nuevas estrellas. Y lo más extraño de todo esto es quizás pensar que, a pesar de su gran diversidad de formas y tamaños, todas las galaxias de las que acabamos de hablar tienen, si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, un origen y una historia común. Todas provienen de los mismos procesos de formación. Hoy en día se piensa que los embriones de estas estructuras gigantescas se habrían formado en el universo primordial, a partir de diminutas fluctuaciones de densidad, que habrían servido como semillas para que comenzaran a emerger las primeras protogalaxias. Según nuestros modelos teóricos, se estima que aproximadamente 100 millones de años después del Big Bang, dentro de enormes capas de gas de aproximadamente 150.000 años luz de diámetro, había zonas más frías y densas, que medían como mucho una fracción de año luz de ancho. Comenzaron a colapsar, dando origen, a su paso, a estrellas gigantes, estrellas de primera generación, que, extremadamente inestables y con una vida breve en la escala del tiempo cósmico, explotaron enriqueciendo el espacio con nuevos átomos. Y es a partir de las cenizas de esas gigantes que hoy ya no existen, que se habría formado el medio interestelar, así como la segunda generación de estrellas, que hoy es antigua y que se encuentra en el corazón de las galaxias. Luego, aproximadamente 1.000 millones de años después, empezaron a formarse estructuras clave, como los primeros cúmulos globulares, los bulbos galácticos y su agujero negro supermasivo central. Actualmente pueden ver en la imagen una simulación que muestra, a lo largo de casi 10.000 millones de años, la formación y evolución de una galaxia espiral. Desde el colapso de enormes capas de gas que por conservación del movimiento cinético terminan por aplanarse, y pasar de una forma esferoide a la de un disco galáctico, en el cual la materia se concentra y se acumula, hasta la aparición progresiva de una estructura espiral. Y aquí se ve claramente por qué una galaxia como la nuestra tardó varios miles de millones de años en adquirir la forma y el tamaño que conocemos. Y uno podría pensar que es la absorción, a lo largo del tiempo, de los medios circundantes y las fusiones repetidas con otras galaxias semejantes, lo que determina en gran medida el destino de cada galaxia. Pero eso sin contar que a lo largo de su historia, su evolución morfológica y su transformación también dependen de procesos de metamorfosis interna que pueden ser extremadamente violentos. Conocemos galaxias que por sí mismas se imponen extrañas curas de austeridad, llegando a ser despojadas desde su interior o simplemente al desplazarse. Y ya lo veían venir, es hora de tomar un respiro y hablar de los vientos estelares. Estos fenómenos de ráfagas gigantescas, desatándose a escala de galaxias enteras, suelen ocurrir después de periodos de estallidos de formación estelar. Excepcionalmente, después de fusiones galácticas, una región puede descontrolarse. Y la intensa actividad de las estrellas masivas, junto con las explosiones repetidas de supernovas que ocurren ahí, pueden formar vientos compuestos de partículas arrancadas de las capas superiores de estos astros. El soplo creado de esta manera se vuelve lo suficientemente poderoso como para que la velocidad de la materia que contiene se convierta en energía térmica, en calor. A partir de entonces, al propagarse en el medio interestelar, estas ráfagas de gas sobrecalentadas pueden impactar a toda la galaxia por la que atraviesan. Así, se han podido observar vientos en expansión lo suficientemente poderosos como para literalmente empujar la totalidad de las nubes de gas y polvo del medio interestelar hacia el borde del disco. Al barrer así la materia, estos vientos pueden detener por completo en ciertas regiones cualquier proceso de formación estelar. Aquí, esta espiral barrada se ha vuelto anémica, porque los vientos que produce han reducido prácticamente a cero el número de nuevas estrellas que pueden encenderse ahí.
Y lo más loco de todo esto es que estos vientos, que ya son capaces de arrancar capas de gas a distancias de cientos o incluso miles de años luz, no solo se encuentran dentro de las galaxias, también existen entre y dentro de sus agrupaciones. De hecho, puede suceder que su intensidad sea tal que se propaguen incluso más allá de la galaxia que les dio origen, formando lo que se llama supervientos, que se difunden hasta los medios intergalácticos. Así, nos dimos cuenta de que las galaxias reunidas en cúmulos están, de alguna manera, envueltas e insertadas en enormes burbujas de gas caliente, extremadamente tenues y turbulentas, que a menudo ellas mismas han expulsado. Y este gas, por su sola presencia, puede perturbar la morfología de toda la galaxia e incluso, en casos excepcionales, contribuir a hacerlas estallar, a despedazarlas. Porque cuando una galaxia penetra a gran velocidad en uno de estos entornos, la presión dinámica y el calor de estos vientos intergalácticos pueden, al interactuar con la materia de la galaxia que pasa, llegar, como una corriente poderosa, a expulsar la totalidad del medio interestelar contenido en ella. Aquí, dentro de este cúmulo, varias galaxias que se desplazan a gran velocidad han sufrido toda la potencia de una presión dinámica externa descomunal. La primera se encuentra rodeada de una inmensa capa de gas y polvo, mientras que la segunda ha visto formarse, alrededor de su núcleo, una especie de anillo de polvo y gas que parece haber sido como soplado, barrido hacia el exterior. Y esas nubes interestelares, empujadas desde el centro por los supervientos, terminaron formando, al acumularse, a unas 60.000 años luz de ahí, un frente denso, combinado con los efectos de los campos magnéticos que arrastra. Estos vientos también contribuyeron a construir enormes pilares de gas y polvo que pueden extenderse por casi 6.500 años luz. Se piensa que, a largo plazo, esta galaxia corre el riesgo de perder, a través de este proceso, el 90% de su gas y terminar convirtiéndose en una elíptica. En cuanto a esa galaxia espiral, al atravesar su cúmulo a la asombrosa velocidad de unos 7 millones de kilómetros por hora, sometida a los efectos devastadores provocados por el encuentro entre su materia lanzada a toda velocidad y los supervientos intracúmulo, se encontró incapaz de mantener su cohesión interna y terminó perdiendo más de una cuarta parte de su disco. Y los gases y el polvo interestelar, así expulsados, terminaron formando una inmensa cola que contiene cerca de 1.000 millones de masas solares de materia que le fueron arrancadas. Aquí, esta pequeña galaxia espiral, que también se lanza a toda velocidad hacia el centro de su cúmulo, ve escapar de su núcleo una inmensa estela de gas y polvo, que, perdida para ella para siempre, dibuja, en dirección opuesta al movimiento de su galaxia de origen, una larga estela turbulenta que se extiende a lo largo de casi 200.000 años luz. En cuanto a esta, que viaja a casi 10 millones de kilómetros por hora atravesada por vientos extremadamente violentos, literalmente se está vaciando de toda su sustancia. Todas las manchas marrones dispersas que pueden ver en esta imagen son gigantescas nubes de hidrógeno que, bajo la presión ejercida por la presencia de supervientos intergalácticos ardientes, están siendo expulsadas de su galaxia madre. Aquí, finalmente, esta galaxia de estallido estelar parece haber explotado. Se cree que el agujero negro de 340 millones de masas solares, ubicado en su centro, está en proceso de devorarla, atrayendo hacia sí nubes de gas frío y polvo. Y toda esa materia absorbida, al acelerarse y precipitarse hacia él, produce gigantescos chorros, mientras hace rugir el plasma. Y supervientos que, a varios miles de años luz de su lugar de origen, generan la formación de estos largos filamentos de gas calentados a varios millones de grados y que se extienden hasta los confines de la galaxia. E incluso si, en la imagen, las estructuras pueden parecer relativamente pequeñas, tengan en cuenta que el más pequeño de los filamentos que ven actualmente en pantalla tiene un grosor de unos 200 años luz y puede extenderse fácilmente hasta 20.000. A veces, no es tanto la forma de las galaxias lo que las caracteriza, sino su intensa agitación interna. Y cuando éstas, ya sean elípticas gigantes o espirales, alcanzan un nivel suficientemente alto, pueden entrar en una fase llamada activa. Esta imagen no es la de una estrella, sino la de una de las galaxias más grandes del universo conocido. Una galaxia que alberga en su centro una fuente continua de radiaciones electromagnéticas entre las más intensas del universo. Y la catástrofe que ocurre en su núcleo no tiene un origen estelar. Se origina en la acreción de la materia circundante por parte de un agujero negro supermasivo.
La materia que, al sumergirse hacia el centro y ser acelerada de manera extraordinaria, contribuye a formar un par de chorros, haces de partículas lanzadas al espacio a velocidades cercanas a las de la luz. Estas galaxias activas, que expulsan potentes radiaciones altamente energéticas, se denominan según su luminosidad como tipo Seyfert o cuásar. Aquí, esta espiral, que contiene un núcleo extremadamente brillante, muestra una imponente barra, así como numerosas nebulosas, vetas de polvo y cúmulos de estrellas gigantes azules. Allí, el corazón deslumbrante de esta lenticular barrada, también de tipo Seyfert, alberga igualmente un agujero negro supermasivo activo. Y la agitación caótica de la materia que cae hacia él termina formando un anillo de resonancia que rodea el centro, y está lleno de millones de estrellas en formación. Y aunque forman parte de los objetos más energéticos del universo, las galaxias Seyfert, al igual que los cuásares, no son particularmente raras. De hecho, hace apenas unos millones de años, nuestra Vía Láctea fue escenario de este tipo de espectáculo. De hecho, durante su evolución, todas las galaxias pueden presentar un periodo de gran actividad, ya sea en el núcleo o en la formación de nuevas estrellas. Y en ese caso, hablamos de galaxias de brote estelar. En estas últimas, la mayoría de las veces son las fusiones galácticas o la potencia de los vientos estelares, que al encender las nubes de gas, han desencadenado brotes de formación estelar en cascada. Y durante estas fases de estallido, las galaxias pueden formar entre 10 y 1000 veces más estrellas de lo que hacen normalmente, hasta el punto de ser capaces de agotar por completo sus reservas de nubes de gas y polvo en el transcurso de unos cientos de millones de años. Afortunadamente para ellas, tales eventos generalmente no duran más de unos 10 millones de años, el tiempo máximo necesario para que las regiones perturbadas hayan agotado, consumido o dispersado por completo sus reservas de combustible. Y después de haber pasado tanto tiempo en compañía de galaxias, cuyo origen y evolución nuestros modelos teóricos son capaces de explicar y prever con gran precisión, a modo de conclusión, echemos un vistazo breve a los casos particulares de dos galaxias, que siguen siendo totalmente enigmáticas. En el centro de la primera se encuentra un agujero negro supermasivo con una masa totalmente desproporcionada, mientras que, en la balanza, estos astros negros suelen representar alrededor del 0.1% de la masa del bulbo de la galaxia que los alberga. El supermasivo en el corazón de NGC 1277 con sus 17.000 millones de masas solares representa el 14% de la masa total de la lenticular y el 59% de la del bulbo galáctico fuera de lo común. Enorme. Desproporcionada. La segunda es, a su vez, 5 veces más masiva que nuestra Vía Láctea, aunque en tamaño es 12 veces más pequeña. En el corazón de esta se encuentra una región que contiene cerca de 300.000 millones de estrellas, prácticamente tantas como tiene nuestra galaxia, y en un volumen de apenas 1300 años luz de diámetro. Y en ambos casos, todavía no hemos podido explicar razonablemente las razones de estas enormidades.